A lo largo de los años, Centroamérica se ha enfrentado al fenómeno de la migración debido a múltiples factores. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres son de las poblaciones más vulnerables en su país de origen durante el tránsito migratorio y en el país de destino debido a su condición migratoria, edad y sexo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la falta de oportunidades, la pobreza y la búsqueda de reunificación familiar son algunos de los factores que propician la migración. Casi la mitad de las personas en situación de movilidad humana son mujeres. La desigualdad, el desempleo y principalmente la discriminación y violencia por ser mujer son algunos factores que las obligan a migrar. Muchas personas migran con la intención de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la migración también representa un camino de riesgos y vulneraciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana se exponen a la violencia y discriminación, a la explotación laboral, a ser separados de sus familias y a no tener acceso a sus derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna. En el caso de las mujeres en situación de movilidad humana, algunos de los derechos que se vulneran en el tránsito migratorio son el derecho a una vida libre de violencia, derecho a ser tratadas sin discriminación y derecho a la salud. Ante esta realidad, los estados son los responsables de velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad humana. El interés superior del niño o niña es un principio rector en el derecho internacional que consiste en que todas las acciones que se tomen en relación a la niñez y adolescencia deben orientarse a su bienestar y al goce pleno de sus derechos. Los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, deben garantizarse sin discriminación alguna y sin importar su condición migratoria o nacionalidad. Algunos de estos derechos son derecho a una vida digna, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a no ser separados de sus familias y el derecho a la protección ante cualquier forma de violencia. Los diversos tipos de violencia hacia las mujeres son factores que propician la movilidad humana y al mismo tiempo son riesgos y amenazas en el tránsito migratorio y en el país de destino. Frente a esto, contamos con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, y en nuestra región con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, de 1994. Los derechos en estas normativas deben garantizarse sin importar la condición migratoria de las mujeres. Algunos de estos son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad y la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la salud, derecho a que se garantice la unidad familiar y el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito internacional se establece que los estados tienen 3 obligaciones principales para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo a las personas en situación de movilidad humana. La primera es respetar. Esta consiste en que los estados no deben interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La segunda obligación es proteger. Quiere decir que los estados deben impedir los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La tercera es realizar, es decir, los estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el ámbito regional, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Si estás pensando en migrar, ¿ya conoces tus derechos? Este es un mensaje de la campaña Movilidad Humana con Derechos.